libro de Romanos, Romanos capítulo 3, gloria al Señor, libro de Romanos, capítulo 3, y del capítulo 3 vamos a leer el verso del 10 al 12. Si lo hemos encontrado, decimos amén. Libro de Romanos capítulo 3, verso 10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por congregarnos una vez más. Señor, delante de tu presencia, estamos aquí para recibir tu instrucción, tu dirección, tu palabra. Tú sabes que necesitamos de ella, Señor, así como el niño necesita la leche, nosotros la palabra de Dios. Que nos conforte, que nos fortalezca, que nos ilumine, que nos enseñe, que nos revele, Señor. Traigas mediante tu palabra la revelación de ella a nuestros corazones, los ojos de nuestro entendimiento se abran para que podamos percibir y entender con profundidad tu perfecta voluntad. Mi Señor, te rogamos, extiende tu mano y toma el control de este lugar en todas las cosas. Toma el control de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, Señor, de cada persona presente. Sea reprendido toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús. Y gracia abundante nos sea dada. Padre, muchas gracias por tu grande amor. Se abran las ventanas de los cielos y tu bendición caiga sobre de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Esto que nosotros acabamos de leer, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No le suena a usted más o menos a lo que hemos estado leyendo del libro de Ageo, que decía cada uno andaba por su propio camino? Porque esto tiene que ver con lo que nosotros hemos estado viendo del libro de Ageo, cuando el Señor dijo, meditad sobre vuestros caminos. Porque no solamente era que no le alcanzaban las cosas y que sembraban mucho y recogían poco y las cosas materiales estaban todas mal, no solamente le pasaba eso, sino que al perder la comunión con Dios, es decir, hermano, al perder la comunión con el Espíritu Santo del Señor, con el Espíritu de Dios, entonces toda su vida natural, la manifestación de su vida natural, justamente no era buena. Porque usted mira la palabra de Dios y no hay una sola palabra en las Escrituras que a nosotros nos lleve a hacer lo malo. No, nunca va a encontrar que en la palabra del Señor hay algo que a nosotros nos lleva a hacer maldad, a hacer malicia. No, sino que todo lo opuesto, toda la enseñanza de la palabra del Señor lleva al hombre que cree a hacer lo bueno, lo justo, lo honesto. Usted mira la ley y la ley, hermano, le fue dada al hombre. La forma de entrar al cielo era mediante la ley que el hombre no podía cumplir, pero la ley era la forma correcta como un hombre tenía que vivir, la forma correcta. Quiere decir que la palabra del Señor nunca a nosotros nos va a llevar a decir, a actuar, a obrar en lo malo. Pero cuando ocurre esto, hermano, lo que hemos estado viendo nosotros, que decía el Señor, meditad sobre vuestros caminos, porque ellos decían, no es el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Entonces, de lo que menos se ocupaban eran del Señor, de la Biblia, de las Escrituras, del Espíritu de Dios. Estaban ocupados en lo suyo y sin darse cuenta, iba brotando la maldad, la malicia que está, hermano, metida en el hombre viejo, en el hombre natural, iba brotando y se iba manifestando. Hay personas que no se dan cuenta
que dejan las congregaciones, tienen la costumbre de dejar las congregaciones, y ellos piensan que en sus casas están bien. Y usted habla con ellos y parecería ser, hermano, como que son doctores. Y usted ve que no se congregan, no buscan al Señor. Sin embargo, a ellos les parece que están bien. Pero no se dan cuenta que en la medida que va pasando el tiempo, el hombre viejo va tomando posición y va, hermano, gobernando ciertas cosas. No es un cambio de repente, pero de a poquito, vio como hizo, hermano, el sobrino de Abraham, Lot. ¿Cómo es que llegó a Sodoma? De repente, de un día para el otro cayó. No, ¿sabe cómo llegó a Sodoma? Al centro de Sodoma, de a poquito. Puso la tiendita acá, puso otra más allá, levantó esta, puso más allá, y pasito a pasito, de pasito a pasito, fue entrando hasta que se metió en Sodoma, el lugar, hermano, y ciudad que Dios, hermano, aborrecía a causa de la maldad. Ciudad que ya Dios tenía determinado consumirla y estaba esperando que suba al colmo la maldad de ellos. ¿Cómo se metió un hombre que estaba con un hombre de Dios, con Abraham? Porque mire con quién estaba. Estaba con Abraham, del cual la Biblia dice el padre de la fe. Aquel hermano que Dios le llamó amigo. Abraham, mi amigo, dice, estaba con él. Quiere decir, hermano, que si estaba con Abraham, él también participaba de la comunión y participaba de los secretos con que Abraham, hermano, hablaba con Dios. Abraham participaba con él, estaba a la par de él. Pero al separarse de Abraham, ahí es donde viene el problema. Por eso decimos, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre, porque el separarse, hermano, del Señor, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, sin darse cuenta, de pasito, paso a paso, se va introduciendo en el mundo, se va introduciendo en el mundo, se va introduciendo en el mundo. En la iglesia del Señor, la palabra del Señor lo va perfeccionando, se va haciendo cada vez, hermano, más justo, más santo. La palabra de Dios lo va santificando. Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad, lo va santificando. Pero al separarse del lugar de donde surge, hermano, la fuente de agua viva para hacer, hermano, pozos para ellos solos, pozos, hermano, y cisternas rotas que no retienen el agua, de a poquito el mundo va ganando su corazón, sus pensamientos. Un hombre que nunca dijo mala palabra ahora la está diciendo. Una mujer que nunca, hermano, hizo nada incorrecto ahora se está desviando de a poquito. Porque así llegó Lot, hermano, a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo entró? De a poquito. ¿Cómo se hace el drogón? ¿Sabe cómo se llega a hacer un drogón? ¿Drogón es de qué es? Bueno, de a poquito. Comienza con una pitadita, comienza con una pinchadita, comienza con una absorbida, de a poquito. Entonces, de a poquitito se va metiendo, y cuando menos se quiere dar cuenta, ya está hasta el cuello. Quiere salir y ya no puede. La única salida es Cristo. Entonces, quiere salir y ya no puede. ¿Y cómo llegó ahí? Y de a poquito. Como el ladrón, ¿cómo se hace? De a poquito, roba una monedita, roba un cosito, roba un cachivachito, de a poquito, y después se hace un ladrón de banco. ¿Cómo empezó? De a poquito, de a poquito. Por eso, hermano, nosotros miramos el peligro que es justamente de separarse. Lot se separó de un hombre que era de Dios, porque Abraham era un hombre de Dios. Se separó del hombre de Dios y ahí empezaron a venir para él las desgracias y las consecuencias. Se metió donde Abraham nunca se hubiera metido, en un pueblo, hermano, que aborrecía a Dios y que hacía todo lo que a Dios le desagradaba. Él ahí fue y se metió. Convivió con gente que aborrecía a Dios. Y esa convivencia con gente que aborrecía a Dios lo llevó a la ruina. Porque cuando Lot dejó a Abraham, no se fue pobrecito. Abraham era rico en ganado, en animales, en plata y en oro. Y su sobrino estaba con él. Así que él también se enriqueció en ganado, en plata, en oro. También se enriqueció y se metió a Sodoma. ¿Sabe cómo salió? Sin nada de Sodoma. Salvó su vida solamente. Solo su vida salvó. ¿Y sabe por qué salvó su vida?
porque Abraham intercedió por él cuando iba caminando con el Señor. Señor, ¿vas a destruir Sodoma? Él se acordaba que estaba Lot allá. Y si hubiera 50 justos, Señor, ¿la vas a destruir? Dijo Dios, no, por 50 justos no la voy a destruir. Y ahora que empecé a hablar, Señor, ¿y si hubiera 40 justos? No, por 40. Y así fue bajando. Y si hubiera 10, no, si hubiera 10, él contó todo 10. Si hubiera 10, no la voy a destruir. Ni 10 había, si no, no la hubiera destruido. La destruyó, ¿por qué? Porque no había ni 10. Sin embargo, por amor a Abraham, envió al ángel y el ángel lo tomó de la mano, a él, a su esposa, a las hijas, lo tomaron de la mano y lo sacaron antes que caiga el juicio de Dios. Entonces, ¿cómo llegaron a esa situación de salir con las manos vacías, sin nada, en ruina? Por alejarse del hombre de Dios. Al alejarse de Abraham, el hombre de Dios, entonces le vinieron todos los problemas. Entonces, nosotros hemos estado viendo del libro de Ageo, cómo es que justamente a Israel también, a ellos, les vino la ruina. Es decir, sembraban mucho, recogían poco. Se vestían, no se calentaban. Comían, no se llenaban. Bebían, no se saciaban. Y el Señor llegó a un punto que le dijo, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque cada uno de ustedes corren a su propia casa y se olvidaron de la casa de Dios. Nosotros hablamos de esta casa, que dice que es templo del Espíritu Santo. Entonces nos olvidamos de presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, agradable al Señor. Nos olvidamos de que servimos a Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nos olvidamos que Padre, Hijo y Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nos olvidamos, entonces, ¿en qué nos ocupamos? En el hombre viejo, en los deseos, en los pensamientos, en las intenciones, y dejamos a un lado las cosas espirituales. Y nosotros hemos estado viendo que vino la ruina a causa del no ocuparse en las cosas espirituales. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Así que mira por dónde vino la necesidad como un caminante. El hecho de separarse de las cosas de Dios trajo ruina. Para los que han creído, sí. Para los que no tienen a Cristo, ellos andan en el sentir de su carne. Pero para los que tenemos al Señor, Dios para nosotros estableció regla, norma, forma, manera de vida. Esto para los que hemos creído, Entonces nosotros hemos estado viendo, hermanos, cómo es que ellos entraron en escasez. Entonces miramos en la parte, hermanos, material, hambre, necesidad, no se saciaban, hermanos, no se llenaban, se tapaban, no tenían frío. Pero acá nosotros en el Romanos capítulo 3, verso 10 que leemos, vamos a la parte moral de ellos y encontramos cosas más profundas. ¿Hacia dónde los llevó el separarse de Dios? Lo leemos de nuevo, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No había quien entienda la voluntad de Dios. No hay quien busque a Dios. Cada uno estaban buscando lo suyo propio. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. ¿Sabe qué es hacerse inútiles? Porque una cosa es que la persona sea inútil. Otra cosa es que la persona sea útil, y siendo útil, entonces puede transformarse y ser un inútil. Entonces, alguien que es útil, de repente puede llegar a pasar a ser un inútil. Y acá dice, se hicieron. Quiere decir, hermano, que en un tiempo ellos eran útiles. Útiles es decir que produciendo un beneficio tanto material como espiritual. Se acercaban a alguien, le hablaban del Señor, le hablaban de Dios, le hablaban de la ley de Dios, le hablaban del Señor. Había algo de vida espiritual en ellos. Había, hermano, en su corazón un sentir por los hermanos. La necesidad de los hermanos los conmovía para ayudarse unos al otro. Pero cuando se olvidaron de Dios y cada uno empezó a correr a su propia casa, se volvieron inútiles. Un inútil es que no produce provecho, servicio o beneficio a nadie. Tanto sea en lo material como en lo espiritual. Se volvió un inútil, no tiene nada para dar. Está el alma necesitada de palabra de vida y él no tiene palabra para hablarle de Cristo, para hablarle de lo que el Señor ha hecho. No tiene palabra porque se volvió un inútil. Se volvió un inútil. Y es tremendo eso, hermano.
Es tremendo porque Dios a nosotros nos llamó y en el perfeccionamiento que nos va dando, a nosotros nos dio ministerio, dones, diferentes gracias para el servicio. A otros lo está preparando para cosas que van mucho más allá todavía, pero lo va forjando, lo va preparando, lo va moldeando, es decir, lo va llevando. Ahora, en la medida que Dios lo va forjando y lo va llevando, lo va haciendo útil. Por eso es que los hermanos ven alguna necesidad y se preocupan. No, vamos a arreglar aquello del hermano. ¿Sabe aquello? Vi que le faltaba esto. Vamos a ver, hermano, vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo ayudamos allá, cómo ayudamos el otro. ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque Dios está trabajando en el corazón y lo está transformando a útiles. Entonces lo va haciendo útiles. Usted está decidido, hermano, a ayudar. Está decidido a extender la mano. Está decidido a no esconderla, sino que donde haya necesidad, usted está decidido a ayudar. ¿Por qué? A causa de la obra de Dios que está haciendo en nosotros. Pero nosotros miramos acá, dice, se hicieron inútiles. Quiere decir que de útiles se volvieron a inútiles. Y cuando se vuelve la persona de útil a inútil, luego pasa a ser también un tropiezo para otro. Hay un pasaje en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. En ese capítulo habla de un profeta que Dios envió a profetizar a un lugar y le dijo que vaya por un camino y que no vuelva por el mismo, sino que vuelva por otro. Y le mandó, no coma alimento en esa ciudad, sino que salga sin comer alimento, que entre por un camino, vuelva por otro y que no coma alimento. El profeta fue conforme Dios le mandó. Dijo la profecía que tenía que decir y luego pegó la vuelta para salir e irse de esa ciudad hacia afuera. Y cuando iba de camino saliendo de la ciudad, la Biblia dice que le salió al encuentro, ¿sabe quién? Un viejo profeta. Y le dijo, yo soy profeta como tú. Y Dios me dijo que te haga volver para que comas alimento en mi casa. Mintiéndole. Entonces, era un profeta, era un viejo profeta, es decir, alguien que era profeta, había sido útil en la mano de Dios. Dios lo habrá usado, vas a saber en cuántas profecías, a cuántos lugares lo habrá mandado, pero hubo un momento en que él dejó el servicio, abandonó el servicio, ya no era más un profeta, era un viejo profeta, que cuando fue a hablar con él, lo primero que hizo fue mentirle. Dios me dijo, ¿ves? ¿Sabe cuántos profetas falsos hay así? Dios me dijo que te diga que vuelvas y que comas pan conmigo. Entonces, ¿cómo es que una persona útil se puede llegar a volver a ser inútil? ¿Y cómo es que al ser inútil, que no produce provecho, servicio o beneficio a nadie, puede luego llegar a ser un tropiezo para otro? Un tropiezo para otro. Por eso nosotros miramos acá, hermano, cómo es que está escrito en el libro de Romano. Como está escrito, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron, y eso es lo terrible. Porque si estaban haciendo un trabajo, quiere decir que tenían la capacidad para hacerlo. La capacidad para predicar, la capacidad para servir, la capacidad para ayudar, la capacidad para levantar, la capacidad para sacar, la capacidad para poner. Dios le dio una capacidad, pero de esa capacidad que Dios le dio para hacer, hermano, que se vuelva inútil, significa que deja de hacer lo que estaba haciendo. Y no solo eso, se torna, hermano, un tropiezo porque le dice a otro que no haga. Entonces, no conforme con que él no hace, no conforme con que él no da, no conforme con que él no ayuda, entonces le dice a otro que no lo haga porque el bien que está haciendo el otro, a él le está desenmascarando y mostrando la actitud mala de su corazón. Entonces no quiere estar solo. Entonces, no, usted va y no vaya, quédese, usted no vaya, no, usted no sabe cómo hacer eso, usted no vaya. Entonces, no solo él está, sino hace tropezar a otro, hace volver a otro. Por eso el peligro, hermano, que hay en volverse atrás, el peligro que hay, hermano, en dejar las congregaciones como algunos tienen por costumbre, el peligro que hay. Por eso dice, hermano, así, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 13.
Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. ¿Se da cuenta? Quiere decir que ¿qué es lo que no había en su corazón? Descanso. Nosotros hemos estado viendo en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, como el Señor decía, parado en los caminos, no vayan tan corriendo desesperadamente, no se dan cuenta que por más que se esfuercen a lo sumo, nada produce, nada tiene beneficio porque tienen un problema. Y no es el problema que son vagos, que no quieren trabajar, porque el que no quiere trabajar y es un vago, siempre va a estar, hermano, la necesidad persiguiéndolo como un hombre armado. Pero aquel que trabaja y trabaja y trabaja y ve que no produce fruto, entonces dice el Señor, paraos en los caminos. ¿Para qué? Para que se dé cuenta, para que medite, estoy trabajando, sobre trabajando y no puedo salir adelante. Entonces para que se detenga y piense, ¿dónde está el problema? ¿Sabe dónde estaba el problema en Israel? En la parte espiritual. Descuidaron a Dios, entonces Dios los dejó, hermano, que sigan sus caminos. La bendición que Dios enviaba se cortó, el cielo se frenó, la lluvia no la dio más. Entonces, por más que sembraba, si no llovía, ¿cómo iba a crecer eso? Sembráis mucho y recogéis poco. Entonces, tenían un problema en lo material y tenían un problema también, hermano, en lo emocional. Tenían también un problema, hermano, en lo moral. Mire cómo era, dice la lengua de ellos. Sepulcro abierto es su garganta. Quiere decir que no salía cosa buena, solo cosa mala de la boca de ellos. Con su lengua engañan. Ya no hablaban más verdad uno con otro. Se engañaban. ¿Cómo va a ir adelante, hermano, quienes se engañan? Nunca van a poder prosperar. Se engañaban unos a otros. Dice, veneno de áspid debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. Antes no sabían decir una sola palabra mala. Ahora estaban repletos de palabras malas. Una palabra buena, 5 malas. Otra buena, 5 malas. ¿Qué ocurrió? Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Algo ocurrió, se apartaron de Dios. ¿Qué ocurre con el que se aparta del Señor? Usted piense, hermano, alguien que se aparta del Señor, sale fuera del amparo de Dios. No es lo mismo que el que habita al abrigo del Omnipotente, mora bajo las alas del Señor. No es lo mismo ese que aquel que se aparte, hermano, y sale alejado como una oveja sin rumbo, fuera del redil, que ni sabe hacia dónde va y no se da cuenta que los lobos le están acechando en cualquier momento para caerle encima y destruirlo. No se da cuenta de eso. Entonces nosotros pensamos, la Biblia habla de cosas malas que salieron de nosotros cuando no teníamos a Cristo. Cuando nosotros teníamos a Cristo en nuestro corazón, hermano, salieron de nosotros un montón de cosas que antes habitaban. Jesús dijo así, cuando el espíritu malo sale del hombre, es decir, ¿por qué salió el espíritu malo del hombre? Porque Cristo hizo su habitación dentro de su corazón. Anda por lugares secos, dice, y vacío, buscando dónde está. Y cuando no encuentra, dice, voy a volver a mi casa. Dice, y vuelto a su casa, ¿sabe que se apartó del Señor? Cristo ya no está morando dentro de su corazón. Mira que está vacío y va y busca 7 espíritus peores y entran dentro de él. Dice, y el final estado de ellos es peor que el del principio. Mire a dónde lo llevó el separarse de Dios. Mire a dónde lo llevó, hermano, el apartarse del Señor. Por eso hemos estado viendo nosotros, hermano, lo que le decía el Señor. Meditad en vuestros caminos, piensen, párense en los caminos.
miren y pregunten por la senda antigua, cuál es el buen camino y anden por ello. Entonces van a hallar descanso para vuestras almas. Mire para atrás, como cuando usted buscaba al Señor, cuando usted estaba siempre delante de Él, cuando usted se ocupaba en leer la Biblia, se ocupaba, hermano, en orar, se ocupaba en congregarse, se ocupaba en buscar todas las cosas que son del Espíritu. ¿Se acuerda el gozo que había dentro de su corazón, la alegría, la paz que había dentro suyo? Y mire ahora la condición en que está. Por eso dice, párense, mediten en la senda antigua, miren para atrás y peguen la vuelta y vuélvanse. Por eso hemos estado viendo, meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos. El apóstol Pablo, teniendo cuidado, los apóstoles del Nuevo Testamento, teniendo cuidado de la iglesia, en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 12, dicen lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué le dice eso? Porque ya está viendo la consecuencia, lo que va a ocurrir, lo que va a pasar si deja a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos muestra, ¿para qué? Para que nosotros entendamos y sepamos, para que no nos agarre de sorpresa lo que va a venir si nosotros nos separamos. Si salieron 1, 7 peores van a entrar. Si la condición era mala, 7 veces peor va a ser después. Por eso es que los apóstoles decían así: mirá, hermano, Hebreo 3:12, mirá, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren lo que le pasó a Israel por olvidarse de Dios. Miren lo que le pasó a Israel por ocuparse de sí mismo y dejar las cosas que son del Señor. Miren lo que le pasó. Entonces sean ustedes atentos a esto para que no le pasen a ustedes lo que le pasó a ellos. A Israel le dio la salida, nosotros dijimos, le mostró la situación en que estaba, le mostró el problema, la causa del problema y después le mostró la solución. Subí al monte, trae madera, reedificá mi casa y yo pondré en ella mi voluntad. Quiere decir que Dios nos muestra todo y a su vez nos da también, hermanos, la salida. En el libro de Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3 dice lo siguiente. Por tanto, porque en el verso, hermano, en el verso 3:12 dice, mirá, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y en Hebreos capítulo 2, verso 1-3 dice, por tanto, sabiendo estas cosas, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ellos no pudieron escapar del juicio de Dios. ¿Y nosotros cómo vamos a escapar si descuidamos nuestra salvación? ¿Cómo vamos a escapar nosotros, hermanos, de los juicios de Dios si nosotros nos olvidamos de Dios, nos separamos, nos apartamos, nos vamos lejos, nos separamos como hermano del hombre de Dios Abraham? ¿A dónde cree que va a ir? ¿A lo bueno? ¿No ve que, hermano, Lot fue de lo bueno a lo peor y de lo peor a lo más profundo todavía? Entonces dice, hermano, el apóstol en el libro de Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia, es decir, está diciendo, presten atención, no se dejen llevar por comentario, por pensamiento, por idea, por razonamiento. No usen el razonamiento, usen la fe, créanle a Dios lo que Él dice y van a ser victoriosos en todas las cosas. Usen la fe, usen la fe. Porque Dios a nosotros nos trajo, hermano, y nos puso en la mano de alguien que tiene el poder de hacernos útiles.
Nos puso en la mano de alguien que tiene la autoridad para transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes y llevarnos de un hombre débil a ser un hombre fuerte espiritual y llevarnos de ser un hombre natural a ser un hombre espiritual. Nos puso en la mano de alguien que tiene ese poder. Nosotros miramos en el libro de Filemón cómo es que el apóstol Pablo justamente, hermano, le habla a Filemón de Onésimo. Y cuando le habla de Onésimo, ahí habla y le dice: Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, no te producía provecho, ni servicio, ni beneficio a nadie, ni ayudaba a nadie. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora él, a ti y a mí, nos es útil porque su corazón cambió, sus pensamientos cambiaron y ahora él produce beneficio, tanto material como espiritual, donde quiera que esté. Si yo te lo mando, recibilo, porque Dios hizo un trabajo y una obra en el corazón de él. Nosotros hemos sido traídos a un lugar especial, esto es Cristo. La Biblia dice, creados en Cristo Jesús. ¿Y sabe para qué? Dice, para buenas obras. Estamos colocados en un lugar especial, estamos colocados, hermano, en un lugar glorioso, maravilloso. Esto es en Cristo, donde si nosotros, hermano, permanecemos firmes y fieles al Señor, no va a haber cosa, hermano, ni necesidades que nos abrume, ni podrá venir el enemigo y arrastrarnos, hermano, y empujarnos. Vendrán tormentas, vendrán vientos, fuertes lluvias, pero ¿sabe dónde estamos nosotros edificados? En la peña, que es Cristo. Vendrán los vientos, pasarán, pero ahí estaremos nosotros, plantados en Cristo Jesús. Plantados en Cristo Jesús. Por eso el Señor decía, meditad bien en vuestros caminos. Meditad bien. Sembráis mucho, recogéis poco. Amontonan, yo soplo en ellos. ¿Por qué dice el Señor? Porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Meditad bien sobre vuestros caminos. Quiere decir que nos muestra el problema, nos muestra, hermano, la solución de lo que nosotros tengamos que hacer. Subí al monte, trae madera y reedificar la casa. ¿Esto sabe para quién? Para los que quieren. Así que los que quieren, gócense y alégrense. La casa del Señor será edificada y Él pondrá su voluntad en esa su casa. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Entendemos estas cosas? Oramos, nos ponemos de pie y oramos delante del Señor dándole gracias. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias, Señor. Porque tú nos llamaste con un llamamiento santo, Señor. Nos llamaste, Señor, para hacernos morada de tu Espíritu Santo. Nos llamaste, Señor, para llevarnos y conformarnos a la imagen de tu Hijo, del cual dijiste, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y hacia allí tu palabra y tu Espíritu nos va moldeando y nos va llevando. Gracias, Señor. Muchas gracias por tanta bondad y por tu amor que nos muestra siempre la salida para salir victorioso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre maravilloso de nuestro Señor.